Hola. Hola, hola. ¿Cómo están todos? ¿Qué onda? Bueno, pues gracias a todos quienes están empezando a conectarse. Estamos esperando a que Pau se nos conecte para que empecemos a platicar. Muchas gracias a todos los que están aquí. Todavía no me voy a presentar porque pues justo vamos a empezar a hacer eso ahorita. Hola, hola. Buenísimo. Ya vamos a empezar. A ver. Hola, Paola, ya te vi. Te estoy mandando una solicitud. Ahí estás. Ahí Chivo. estamos. Lo logramos. Estamos después de muchos ensayos. Buenísimo. Empecemos. ¿Cómo estás? Listísima. Bien, ¿y tú? Todo muy bien. Hace frío acá en Londres, pero todo muy Acá bien. todavía hace un día bueno. Ya, sí, qué gusto. Qué envidia estar allá en la Ciudad de México, ¿eh? De verdad que extraño bastante. Sí, hace bastante sol. Sí, Está lindo el día y qué padre que hay ya un montón de gente conectada. sí, hola a todos. Pues vamos a empezar. Primero, yo creo que diciéndole a toda la banda que vamos a estar aquí pendientes de los comentarios. Vamos a platicar hoy sobre memoria, Pablo y yo. Y pues, ¿por qué no empezamos presentándonos? ¿Tú qué dices, Paula? ¿Te presento a ti? Yo me presento a mí mismo. ¿Cómo lo Como hacemos? quieras, como quieras. Bueno, pues bueno, ¿por qué no nos hacemos, presentamos uno al otro? Ahora, Te late. Pues bueno, Paola es una abogada que se enfoca en derecho humanitario, bueno, de defensa de derechos humanos, pero algo muy, muy chido de Paola es que ha buscado cómo practicar y aplicar sus conocimientos como abogada desde la cultura y promoviendo la cultura de la paz. Pues, qué rol tiene las artes, qué rol tiene toda la creación estética para poder generar cultura donde podamos, pues, lidiar con la violencia, ¿no? Que vivimos en México históricamente y contemporáneamente. Y ella lo hace desde el centro, el CSU de Tlatelolco, el CSU Tlatelolco, que está ahí al lado de la Plaza de las Tres Culturas. Pues ella trabaja temas desde el movimiento del 68 y movimientos estudiantiles, los feminismos, incluso la desaparición forzada, Ayotzinapa. Trabaja ya desde el museo generando los contenidos que probablemente varios de ustedes han ido a visitar y que ayudan muchísimo, son una inspiración. Entonces, Pablo, muchas gracias por estar aquí. no, hombre, un gusto y es para el Centro Cultural una emoción enorme poder hacer esta colaboración con el Instituto Goethe y pues conversar contigo, Sergio. Para los que no lo conozcan, Sergio Beltrán es un arquitecto. Ayer nos reíamos de que íbamos a tener esta conversación sobre arte y cultura de paz, un arquitecto y una abogada. Y pues sí, ¿no? Se trata como de cómo es transversal el tema de la violencia a todas a todas las profesiones y a todos los quehaceres del ser humano y cómo nos podemos encontrar en la cultura y en el arte. Entonces, bueno, pues Sergio encontró un espacio, ayer me contaba, a partir de una exposición sobre Ayotzinapa, que le movió mucho la perspectiva de lo que la arquitectura podría abonar en la creación de espacios y de lugares de memoria para evitar, para prevenir la violencia. Él tiene una historia muy interesante, a lo mejor uno de los pocos memoriales que tienen un sentido profundo y muy modernos en la Ciudad de México, que se hizo a raíz del caso News Divine, que ahorita le voy a preguntar y a platicar sobre eso. Pues él lo hizo y entonces pues para mí es un gusto y un placer hablar con él y con todas las personas que están conectadas. Chido. Pues, ¿por qué no empezamos platicando por tu mero mole, los museos? Por ¿Qué haces tú allá? ¿Qué son los museos y por qué son importantes los museos para pues, la cultura, generar cultura de paz o estas reflexiones críticas? los museos que tienen que ver con movimientos sociales como Tlatelolco, pues evidentemente son un espacio de historia y de comprensión del pasado, pero no solo eso, sino es
un lugar desde el cual te puedes explicar cómo es que los movimientos sociales, las necesidades humanas se han transformado, se han exigido y se han convertido en derechos, de manera generalmente a lo largo de la historia, pues paulatina, ¿no? Fuimos avanzando, por ejemplo, si piensas en las mujeres, pues fuimos avanzando desde el derecho al voto, ¿no? Hace más de medio siglo, a ahorita las manifestaciones feministas que hemos encontrado como mucho más determinantes que antes, ¿no? O sea, cómo también se ha modificado el discurso de la protesta y cuáles son los diversos grupos que protestan y por qué. Entonces, como todo ese archivo nos ha hecho como permitir a los museos no solo ser un lugar, pues ahí todo frío y lejano de la historia, sino unos espacios de reflexión, de conversación, de crear nuevas resistencias, de hablar sobre ellas, de germinarlas incluso, para, claro, tú vas a un museo, te das cuenta de lo que pasó y te vienen nuevas ideas y de ahí podemos también generar nuevos movimientos sociales, que es el propósito fundamental de Tlatelolco y de las exposiciones que ahí tenemos. Sí, o sea, yo creo que varios acá, digo, no sé si puedan ponerle como corazoncito a toda la banda acá que piense que los museos pues nada más tienen cosas del pasado y realmente no tienen nada que decir sobre quiénes somos hoy, ¿no? Pero pues eso es algo que yo aprendí, ¿no? Yo era así, no, y pienso también en cómo el sistema de museos de la UNAM, por ejemplo, pues el MUACSE que tiene el archivo Arqueya, ¿no? Que es el archivo de protesta social, donde, por ejemplo, todos los registros que se hicieron de las protestas feministas de hace un año, esas intervenciones en el Ángel, están, o sea, todos los escaneos, todas las fotografías, o sea, todo el archivo de esa protesta está guardada en el MUAC. Y en CCU, como Tlatelolco, ¿qué está pasando? Como similar así. Cuéntanos. Pues bueno, tenemos todo el tiempo las propuestas estudiantiles que surgen de los jóvenes, ese es, y yo creo que el principal interés del Centro Cultural, y entonces pues venimos documentando desde el 68 hasta los feminismos, pasando por Ayotzinapa, ¿no? Pero intentamos que sean como un espacio de reflexión más profunda, ¿no? O sea, en el que tengamos actividades de mediación que hagan que las personas no solo se piensen en el 68 desde el movimiento estudiantil solo, ¿no? Sino que podamos, por ejemplo, ponernos a pensar qué música había alrededor de esto, cómo se vestía la gente. Esto con los chavos, con los niños, con las escuelas que visitamos, nos funciona muchísimo, pero también hacemos otro tipo de mediaciones como mucho más dolorosas a veces, de qué le contestarías a una madre que no encuentra a su hijo, ¿no? En todo el tema de las búsquedas y desapariciones forzadas, tenemos un muro donde están todas esas respuestas. Entonces, es como un museo que estamos... Que se forma todo el tiempo, ¿no? Y que cambia todo el tiempo según las protestas, las movilizaciones sociales, y claro que pues, la UNAM ahí ha tenido pues un espacio fundamental. A mí me encantaría llevarme, por ejemplo, al Tlate, las pinturas estas de los héroes nacionales que voltearon de cabeza e intervinieron estas chavas en la Comisión de Derechos Humanos hace súper poquito, ¿no? O también el Zapata, ¿no? O sea, de cómo algo que en algún momento fue símbolo de algo y fue muy respetado, ahora lo tomamos para decir, no, es que ya no somos esos, o sea, ya no somos esos que quieren al macho arriba del caballo siendo el héroe nacional. Ahora no hay héroes, hay ciudadanía construida entre todos, en donde las mujeres también jugamos, donde las diversidades también juegan, y lo intervenimos para decir eso, ¿no? Que es también lo que sucede con los movimientos feministas y los monumentos y los antimonumentos, ¿no? Como el de los 43. De hecho, o sea, también como tocando un poco a Ayotzinapa, ¿no? Pero, o sea, algo que yo estudio y trabajo mucho es cómo dejar atrás esa cultura de subir a personas, a individuos sobre pedestales, cuando en realidad los movimientos son colectivos, ¿no? O sea, en realidad es una colectividad quienes está generando estas expresiones, a veces estéticas, como el Zapata de Fabián Chairés o los retratos de la toma de la CNDH, ¿no? Están increíbles que pudieran estar. Pues esas son las perspectivas que tenemos desde, o sea, tenemos un programa que se llama Ciudadanía en Movimiento, que justo lo acaba de nombrar Sofía, que se pueden meter a nuestra página, checar como todo lo que estamos haciendo como actores principales de los cambios sociales y de cómo vamos nosotros construyendo la memoria entre todos, y que esta memoria además es dinámica y cambia, ¿no? Según lo que está sucediendo en el país y según lo que hacemos todos nosotros como actores sociales. Y también nos empezamos a cuestionar, a nosotros nos importa mucho, tenemos 2 programas, o sea que está
un poco el programa de Cultura de Paz y el programa de Plural, que está enfocado a buscar, por ejemplo, formas de traer y atraer públicos diversos, pero también artistas diversos, ¿no? Estamos muy acostumbrados a hablar, por ejemplo, de los niños en situación de calle y entonces va este fotógrafo, hombre blanco, clase media, a fotografiarlos, ¿no? Y ese Hetero. es el arte sobre personas en situación de calle, ¿no? Y no, o sea, queremos preguntarles a ellos qué arte quieren hacer, cómo lo quieren hacer. Y, por ejemplo, tenemos también un programa de mediación que me parece increíble, cómo acercamos a estas poblaciones al M68. Si tú vas con chavos que están en los semáforos, que viven en situación de calle, ¿desde dónde les empiezas a hablar, no? O sea, no puedes llegar y decirles que Echeverría, ¿no? O sea, porque no tienen a lo mejor necesariamente ese contexto histórico desde donde entrarías con otros grupos de chavos de la misma edad, ¿no? Entonces, tener como la sensibilidad de mediar y de enamorarlos de la historia y de la participación desde otro lado, ¿no? Y eso requiere mucha pedagogía y mucha técnica que estamos como trabajando. También hicimos el año pasado una expo que se llamó sobre Ícaros y Alas, que se trató eran personas del Reclusorio Norte, artistas del Reclusorio Norte y liberados, que expusieron en Tlate, y o sea, con un nivel artístico increíble, tuvo muchísimo éxito, y además trajimos a las personas privadas de su libertad a Tlate a ver su exposición. Y eso fue increíble, increíble, de las cosas más bonitas que yo he hecho en el ámbito cultural, porque invitaron a sus familias, ¿no? Entonces, ese día se veían así, cuando tomaron la palabra, no se me olvida que uno de ellos dijo, papá, te dije que un día iba a estar en la UNAM y hoy es ese día, ¿no? No. Y otros chavitos viendo a sus papás exponiendo en la UNAM, y entonces en ese momento estaban viendo al artista, no al reo, ¿no? Y eso debe de cambiar potencialmente la perspectiva de futuro y de posibilidades que tienen ellos. Entonces, pues, trabajar con estas comunidades que generalmente no tienen espacios abiertos, alejarnos de esta cultura gourmet que está como muy lejos de la base social, pues es uno de nuestros propósitos y objetivos. Oye, estamos recibiendo un par de preguntas. Una ya se contestó, que es donde divulgamos sus contenidos. La otra es, están preguntando si puedes repetir dónde está el muro de los mensajes que se dan a los padres o a las buscadoras de desaparecidos. En el M68, en el Museo del M68 ahorita pues está cerrado, ¿no? Porque la UNAM ha decidido que no vamos a abrir recintos hasta enero. Bueno, en enero tendremos un nuevo aviso, pero también tenemos archivos digitales que pueden consultar también en nuestra página de internet, en CCU Tlatelolco. Y también están preguntando si quisiéramos solicitar una asesoría sobre un caso específico que involucra arte y derechos humanos. ¿Es posible? Y de ser así, ¿dónde nos podemos comunicar? Ah, claro que sí, si quieren, aquí acabando la plática con Sergio, les dejo mi correo electrónico y ahí nos podemos poner en contacto. Buenísimo. Y como algo que mencionabas de Ayotzinapa. Perdón, no te Que ahora escuché. te toca empezar a platicarnos del memorial que hiciste en el News Divine. Ah, News Divine. Sí, Igual y sería bueno poner en contexto a la banda que nos escucha claro. de qué sucedió para los que ya no se acuerdan de esta cosa tan dramática. En 2008, era el verano del 2008, y en una El 20 de discoteca de octubre. la GAM, pues muchos chavos menores de edad fueron a una fiesta, a una discoteca, y pues por el cierre del ciclo y bla, bla, bla. Entonces había muchos chavos menores de edad. La verdad es que la discoteca, pues evidentemente estaba rompiendo muchas reglas porque estaba aceptando menores de edad, se vendía alcohol y porque tenía sobrecupo. Ellos no habían tomado, pero se vendía. Bueno, un tema ahí. La cosa es que llegó la policía y pues intentó llevarse a los chavos en camiones, y muchos chavos empezaron a salir corriendo, y a la hora de salir muchos de ellos pues fueron pisoteados por otros, se hizo un pánico horrible y la policía los mantuvo adentro y unos fueron aplastados, y hubo nueve, Sergio, 9 fallecidos jóvenes y 3 policías. y 3 policías que fallecieron en ese fallidísimo este operativo policial, del cual después, bueno, entonces todos los medios empezaron a decir que los chavos estaban drogados, que estaban alcoholizados, y después las pruebas periciales resultaron en que no estaban ni drogados ni alcoholizados y que los habían estigmatizado por ser jóvenes. Y bueno, Reggaetoneros. todo... ¿Mandé? O sea, por ser reggaetoneros. Recordemos que en Por 2008 el ser reggaetón. reggaetón, escuchar reggaetón significaba, pues, era una cultura marginada. Hoy ya no es nada marginada, pero en 2008 si eras un reggaetonero, te criminalizaban.
Se asumía que eras pues, adicto a alguna sustancia, no estabas cumpliendo con responsabilidades que debe tener un joven, que sí, no, que eso ni sé qué significa. Sí, no, o sea, yo me sé, mi cara era es que yo tuve que revisar el expediente Sí, no. sí, entonces me sé muy, muy bien, del minuto a minuto casi, de qué fue lo que pasó. De hecho, hay un video, una animación en 3D que hice. Pues yo lo que agregaría es que uno pues, no era una discoteca realmente, porque a las 8 de la noche se cerraba y se convertía en una especie de prostíbulo para adultos. Eso es algo que muy poca gente sabe. Entonces, todo el alcohol que había dentro guardado en realidad se vendía después. Y la otra es que el dueño del News Divine, pues sí dio mordidas para mantener abierto, sobre todo al delegado, que ahorita es delegado de nuevo, de la Gustavo Madero. Pero en realidad ¿Qué era es visto quién? como ay, se me olvidó su nombre, pero de hecho, es todo un personaje que fomentó mucha contracultura en la Ciudad de México durante finales de los 80s y los 90s. Él fue DJ del Patrick Miller, de hecho. Ah, Entonces, sí. sí, es una persona que, el dueño del News Divine es una persona que generó el News Divine como un espacio para albergar estas expresiones de juventudes que no tenían cabida en ningún otro lugar. Entonces, es importante mencionar esto porque justo el ser un espacio tan criminalizado fue lo que lo hizo tan vulnerable a que el gobierno de la Ciudad de México lo usara como chivo expiatorio para generar un discurso de combate a la delincuencia en 2008. Era Recordemos que Marcelo era jefe de gobierno. era jefe de gobierno Marcelo Ebrard, fue el Ortega, era el secretario de Seguridad Pública, y pues bueno, hay muchos nombres por ahí y Mancera todavía ni siquiera era procurador, de hecho a raíz de esto se vuelve procurador, pero no me quiero meter mucho en eso porque de verdad Sí, nos perdemos. Ajá. nos perdemos, pero lo que quiero resaltar es que el News Divine era un espacio seguro para personas que no encontraban muchas opciones, sobre todo en esa parte de la Ciudad de México, en la periferia del norte, para bailar y ser ellos mismos. Entonces, eso, siendo un lugar tan marginado, fue lo que hizo que fuera tan fácil señalar como aquí vamos a atacar. Y eso fue esa fue una de las premisas más importantes con las que trabajamos el Memorial News Divine. Fue entender que la violencia del Estado le quitó un espacio cultural a la juventud de allá y lo que había que hacer era devolverlo de una forma mucho más resiliente, aunque ya critico mucho esa palabra. Eh, Pues sí, eh, con un enfoque de no repetición, o sea, ¿de qué sirvió esto y para qué sirve este espacio? O sea, más allá de recordar y decir, ah, esto pasó, ¿cómo puedes cambiar ese enfoque de lo que pasó con una propuesta de solución? Y eso es bueno, lo que a mí me parece muy interesante del Memorial News Divine. pues me gustaría mucho también escuchar qué es lo que tú ves en el News Divine, porque a mí no me toca mucho escuchar como lo que otras personas ven o leen ahí, pero te cuento un poquito de cómo lo hicimos, ¿no? Porque creo que algo que tenemos una lección que podemos ofrecer del News Divine a todo mundo en México que está trabajando memoria, que quiere crear memoriales, es justo poner atención no al resultado del Memorial News Divine, sino qué fue el proceso que lo permitió. Entonces, en 2 minutos, voy a hacerlo muy rápido, es abril de 2013, el gobierno de la Ciudad de México decide atender la recomendación 2008-11, que fue la que decía que tenía que hacerse un memorial. Se tardaron entonces, 2008, fueron 5 años, se tardaron 5 años en atender la recomendación. Y cuando yo conocí a algunos de los papás del News Divine a través de un activista, un compañero activista, y me invitaron primero a las pláticas que tenían con el gobierno en calidad de asesor. Pero cuando nos dimos cuenta que eran los propios arquitectos del gobierno de la Ciudad de México quienes estaban diseñando y literal estaban proponiendo dos estelas de mármol, y sí, no, y acababa de inaugurarse el Memorial de Calderón. Entonces las estelas, o sea, todo el mundo traía estelitis. Todavía mucha gente tiene estelitis. Y me dijeron los papás, pues, ¿qué piensas? Yo les dije, no, esto no es un memorial. Ustedes quieren que haya un nunca más. Dos estelas no van a hacer nada para que nunca más vuelva a pasar esto. Entonces, corrompimos el proceso de gobierno y exigimos un espacio de 9 meses de diálogo. Entonces, durante 9 meses nos juntamos 2 veces a la semana, durante 3 horas cada día,
a dialogar los familiares, las organizaciones que los acompañan, entre los cuales están Marabunta, Cauce Ciudadano, estas organizaciones maravillosas, y dependencias de gobierno, muchísimas. A veces habían 12 dependencias, organismos de gobierno de la Ciudad de México ahí sentados con nosotros. Y fuimos decantando las ideas hasta que eventualmente diseñamos, rediseñamos y llegamos a principios de 2014 con un diseño. Y ahí fue cuando empezamos ya a construirlo. Para no hacerte cuento más largo, lo que hicimos fue un centro cultural gratuito y público, más que nada dirigido a juventudes, en las cuales se fortalecerían capacidades educativas y culturales, y entender que quizá lo que pudo haber mitigado el día del News Divine era poder, como que la juventud pudiera conocer mejor pues, los derechos de los que eran sujetos, ¿no? Y entonces en eso trabajamos. Y el News Divine hoy es un espacio que tiene su presupuesto, es operado por el Instituto de la Juventud, pero también los familiares siguen siendo parte de la junta directiva y también estas organizaciones. Y entre todas deben de decidir cuáles son las actividades que se llevan a cabo ahí. Y bueno, o sea, claro, te puedo contar arquitectónicamente del concepto arquitectónico con el cual construimos. ¿Sí? Claro, pues un poco la idea era que el pasado no se quedara en el pasado, pero que tampoco no descartáramos el pasado. En mi cuenta de Instagram hay unas fotos que muestran justo los muros del News Divine, pero lo que hicimos fue, en vez de demoler el edificio y descartarlo y mandarlo como cascajo, lo desmantelamos con muchísimo cuidado y guardamos en una bodega muy grande las piezas del News Divine y las catalogamos. Y después, según un criterio estructural y un criterio estético, tomamos esas piezas y reconfiguramos los muros. Entonces, lo que hicimos un poco fue como, con el pasado, crear un contenedor para que el presente y el futuro pudiera vivir y transformarse. Me encanta. Y algo que me gusta mucho es, hay unos grafitis, no sé si los has visto, unos murales. Sí, sí. Esos son originales del News Divine, estaban adentro, y el artista que los había hecho había fallecido para cuando empezamos. Y todo el mundo quería deshacerse de ellos, ¿no? Los papás decían como, no, pues es que aquí bailaba mi hijo o mi hija, no, yo no quiero que se tire. Entonces, lo que hicimos fue contratar a expertos de Lina, que normalmente están restaurando pues, cosas súper clavadas de barrocas o de la época del virreinato, y les dijimos, por favor, necesitamos que tomen estos grafitis, los arranquen, digamos, de la pared con mucho cuidado, los restauren y después los intervenimos para que se convirtieran en parte del muro. Y nos decía una anécdota ya para cerrar, porque es muy interesante, pero, por ejemplo, mucha gente decía, ¿por qué estamos tratando este edificio y estos grafitis que son de pobrísima calidad con tanto respeto? Y yo les decía, es que esa es justo la lógica que tuvo el gobierno de la Ciudad de México cuando diseñó no diseñó ese operativo. Es por qué vamos a dedicarle seguridad de primera a esta población marginada. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es tratar con todo el respeto y como si fuera cualquier otro ciudadano, este espacio y estos materiales y brindar un espacio de primer mundo, como decimos o maldecimos, a la juventud. Y así fue un poco como hicimos el News Divine. A mí esta experiencia me gusta mucho, o sea, desde donde yo lo veo, desde la defensa de los derechos humanos, fue un proceso que se cuidó justamente, como lo estás diciendo, con varios elementos fundamentales. O sea, no fue la suavicrema que levantó un presidente, en el que gastó un montón de dinero sin ningún tipo de reflexión social, ni siquiera con las víctimas, ¿no? Este fue un proceso muy largo, desde que el gobierno, tú sabes que no es fácil políticamente para un gobierno reconocer que se equivoca, y menos en cuestiones de seguridad, ¿no? Porque el tema es complicado políticamente al interior de las instituciones. O sea, que salga el jefe de gobierno a decir, sí, mi policía la regó y violentó derechos humanos adentro de la institución, le complica un poco la existencia, porque las policías, los ejércitos son instituciones pues muy complejas de reconocer sus labores, y además, pues evidentemente, si tú tienes un problema como servidor público en otra área, no es tan grave como si fueras policía, porque generalmente puedes acabar en la cárcel, como algunos de ellos llevaron algunos de juicios, que al final la Suprema Corte no siguió, pero es muy complicado el tema de los policías. Entonces, políticamente logramos
porque como sociedad civil y trabajando también con Cauce Ciudadano y con Marabunta y con varias organizaciones civiles, con Carlos Cruz, empujar mucho esta agenda durante mucho tiempo y hacerlo relevante políticamente, que eso es bien importante, o sea, la relevancia política, el eco que puede tener en la sociedad un evento como Ayotzinapa, como News Divine, es lo que lo hace que los gobiernos reaccionen y hace que se generen los cambios institucionales, porque más allá de todo el proceso que nos acabas de contar, esto derivó también en una ley, ¿no? En una ley local sobre juventudes. O sea, se armó todo un debate social y se abrió la puerta a un montón de jóvenes participando en cosas que tenían que ver todavía más allá de lo ocurrido ahí. Es por qué ocurrió, cómo hacemos para que no vuelva a ocurrir en la zona, con los chavos, con las policías, ¿no? También derivó en protocolos de actuación policial. O sea, derivó en muchas cosas, ¿no? Que en el que el News Divine digo, en el que el memorial es la punta del iceberg de un cambio social, digo, no el gran cambio, pero como un paso importante que logró la sociedad civil y que lograron sobre todo las familias de las víctimas. Es muy importante dejar eso claro, porque yo cuando entré, pues ya estaba todo ese trabajo de años hecho, ¿no? De que tomó 5 años. Y creo que esto es algo como un mensaje que sí me gustaría como resaltar, que los memoriales y la memoria hay que tomarlas como estos procesos transversales que tocan todo tipo de sectores, ¿no? Porque o sea, yo sé que hasta hubo una lógica de cambio de movilidad, ¿no? O sea, todo el camellón de G5, de Eduardo Molina, o sea, se reconfiguró también a partir de News Divine para crear más espacios de esparcimiento. O sea, pues sí, o sea, se movieron muchos engranes del gobierno de la Ciudad de México. Y sí, se me había olvidado justo lo de la ley de la juventud. Digo, el INJUVE hasta cierto punto... También agarró fuerza a partir de ahí porque tenía 3 pesos. Sí. O sea, sí hubo como todo un cambio importante. Y igual que Ayotzinapa, otra vez regresando a Ayotzinapa, o sea, como a mí me parece bien importante el eco social también, ¿no? O sea, como de cómo nos vamos alimentando una protesta, porque una protesta nunca es suficiente, o sea, es muy triste, pero generalmente el activismo es un tema de exigencia, de exigencia, de exigencia, de exigencia, de exigencia durante años, ¿no? De las víctimas, de los defensores, de la sociedad en general, sobre todo, que permiten que el problema se vuelva un problema social, ¿no? No un problema de 10 víctimas o de 20 víctimas, que es lo grave en este país. O sea, hay tantas víctimas que no podemos hacerlo todo de esa relevancia. O sea, sí, Ayotzinapa, por ejemplo, pues cuántas marchas fueron, qué vino en la primera marcha, hubo muchísima represión, y otra vez una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos y otro protocolo para las policías, que la verdad es que durante un tiempo dejó de haber, irónicamente en el gobierno de Mancera, presencia policial en las marchas de Ayotzinapa, y ahora otra vez tenemos en las de mujeres pues a policías, ¿no? Y a la policía deshaciendo marchas, ¿no? Entonces, creo que el tema de Ayotzinapa y que ahora tengamos pues esta fiscalía especializada encargada de dar un avance, este compromiso del gobierno y tal, pues también viene de todo esto. Y todo esto también se afianza cuando nos paramos en Reforma y vemos el antimonumento y estamos, o sea, viendo todo el tiempo el tema de los 43. Mantiene vivo el activismo, me parece. Sí, claro, o sea, hasta de tener pues, una tipificación en el Código Penal de la desaparición forzada que, o sea, propiamente hasta 2017 no la tuvimos, ¿no? O sea, y la desaparición forzada existe en México desde finales de los 50. Entonces, y desaparecidos tenemos desde finales de los 50. Digo, algo de Ayotzinapa que en nuestro primer bloque, digo, para quienes están ahorita todavía con nosotros, Conectando. tenemos tenemos como 3 bloques. El primero es museos, que ya medio platicamos de eso. El segundo es News Divine, que estamos como ahí dándole, y el último va a ser cárceles. Pero de Ayotzinapa, tú mencionabas al principio de nuestra plática, pues, de cómo la exposición que hubo, es más, bueno, mejor se los cuento así. En septiembre de 2017, justo antes de los sismos, en el MUAC, el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, ahí en Ciudad Universitaria, mostró una exposición que se llamó, bueno, es de Forensic Architecture, que es una sede en Londres que investiga pues desde las ciencias forenses, mezclándolo con arquitectura. De hecho, yo trabajo ahí, aquí estoy, de hecho, en este momento ahí. Pero mostraron un peritaje o un video en 3D, para no complicarlo, que describía espacialmente. O sea, es como si estuvieras viendo una animación en 3D de qué fue lo que le pasó a los estudiantes.
bueno, no solo los estudiantes, sino toda la gente que fue víctima de esa noche. Y demostrando que hubieron dos policías distintas municipales, que hubo policía estatal, que hubo ejército, hubieron dos grupos criminales distintos. O sea, para toda persona que todavía tiene una duda de qué pasó la noche de Iguala, tienen que ver ese video o esa plataforma, dura 18 Pero minutos. ¿cómo la puedo ver? Bueno, busquen en Google plataforma Yotzinapa y les sale una página de internet interactiva donde pueden ir filtrando. Por ejemplo, en un mapa, solo quiero ver los soldados, solo quiero ver la policía de Cocula, o quiero ver nada más los estudiantes, o quiero ver todos al mismo tiempo, y vas viendo en un mapa y en 3D cómo se van moviendo. Es a tal hora, según este testimonio, pues este estudiante estaba en este lugar y empezó a ser atacado por la policía que venía en esta patrulla. O sea, es súper específico. Y todas las personas, digo, incluso para quienes marchamos en esas protestas que tú mencionabas en octubre, bueno, finales de septiembre, octubre y noviembre de 2014, personas que pensábamos que ya entendíamos qué les había pasado a los muchachos. Yo hasta que no vi en septiembre de 2017 esa plataforma y ese video, no entendí realmente qué estaba pasando. Y fue el museo el que permitió que yo dijera, o sea, que hubiera un cambio en mí. O sea, todo esto que mencionas de cómo el arte y la cultura pueden transformar la manera en que vemos los problemas sociales, económicos que derivan en violencia en México. Yo entré a ese museo siendo una persona, a esa exposición, y salí otra. Y a partir de que salí, emprendí un camino que me lleva hoy a donde estoy trabajando aquí en Londres y aprendiendo más sobre estas técnicas para regresar a México. Entonces, es importantísimo que la gente entienda que los museos pueden transformarte así, ¿no? No, totalmente. O sea, también si vas a un museo y no sales tocado, también algo no estamos haciendo bien los museos, ¿no? Yo me acuerdo mucho de una de las últimas exposiciones que tuvimos en Tlate, el Plural, que es el programa que lleva Sofi Carrillo. Entrabas y estaba una patria con una peluca güera, ¿no? En esa exposición todo era cuestionamiento sobre el tema de las mujeres indígenas, de la discriminación por ser indígenas, por ser morenas, por ser mujeres, o sea, como toda los puntos que se pueden conectar en una mujer indígena en esta exclusión y esta discriminación, y te volvía loca, o sea, como ver eso, tenemos el símbolo patrio y es mujer y es morena, pero pues, ¿qué significa? O sea, en un país tan machista, ¿no? Y es Ajá. indígena. ¿Qué significa? O sea, a lo mejor solo es un símbolo, pero cuando te alteran el símbolo también es pues muy perturbador y te llena de preguntas y que es como justo creo que lo que muchos museos como los que nos dedicamos a temas sociales queremos, ¿no? O sea, generar reflexiones, generar preguntas, incidir en que la gente participe socialmente en lo que le haga eco, ¿no? En sus emociones y en su corazón y en su realidad social y contextual. Ujú. Entonces, pues a mí me gustaría preguntarte como cuál es el vínculo que estás haciendo ahorita con el GET, ¿no? O sea, a Ah, raíz de ya. toda que has estado armando. Pues te contesto pasando como también por el News Divine. Es que, o sea, el News Divine se pensó como un mini museíto, un mini faro, ¿no? Como un lugar que pudiera también detonar esas transformaciones a una escala muy, muy, muy local. Digo, el espacio no aguanta más de 40 personas y ahorita con distanciamiento social como 10. Pero yo salí de ese proyecto, lo acabamos de construir en febrero de 2015 y se inauguró, de hecho, hasta un año después, en febrero de 2016. Pero yo salí de ahí con muchas lecciones. Una de ellas, por ejemplo, fue que mi trabajo en el News Event fue pensar solo en la memoria, ¿no? Y en la no repetición. Para quien está acá, Paola no me dejará mentir, pero ahí vemos personas que trabajamos derechos humanos, que trabajamos con una guía o un marco técnico que se llama la justicia transicional, que tiene 5 elementos: verdad, justicia, no repetición, reparación y memoria. Y yo me consideraba como alguien que estaba trabajando nada más en memoria y no repetición, ¿no? Pero en News Divine faltó la justicia, faltó más verdad. Yo veía cómo los papás y todavía están esperando que las personas, los mandos más altos que ordenaron ese operativo, pues sean responsables. Entonces, también
salí pensando que los memoriales política y económicamente están costando demasiado. Hay muchas víctimas en México que no tienen los recursos políticos. Lo acabas de decir, tomó años de protestas, años de visibilidad, de trabajo Para un caso. para un caso. Y si estamos trabajando con ese precepto, pues quién sabe cuándo logremos crear esos espacios para todas las personas que han sufrido violencia en este país. Entonces, yo estoy aquí realmente invitado por el Goethe, que es el Instituto Cultural del Gobierno alemán, que no solo enseña alemán en todo el mundo, sino también la misión del Goethe, que pues, hablar tan, ¿cómo decirlo? Enseñar la parte de la cultura alemana tan importante que es la experiencia después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Cómo ese deseo de no repetición formó una forma de pensar en los alemanes y cómo también el Goethe tiene como misión hablar sobre el pasado y hablar sobre cómo la cultura alemana enfrentó su pasado y lo trabaja. Entonces, yo soy un becario de un programa de Goethe que me dieron chance de poder tomar estas lecciones del News Divine y trabajarlas en un proyecto que se llama el Memorial Disperso. Y el Memorial Disperso tiene una premisa muy, muy sencilla, que es cómo reducimos los costos políticos y económicos de la construcción de memoriales a lo más posible, lo más económico posible, para dar acceso al derecho a la memoria a la mayor cantidad de víctimas posible. Y esa es la premisa. Y es un proyecto muy largo. Me dieron recursos para poder hacer la fase de prototipo, que es la que estoy ya entrego el 1 de noviembre. Y hay más información en memorialdisperso.com. Hay mucho que decir, hay muchos dibujos que puedo mostrar, pero ahí va, o sea, yo creo que tiene como futuro este proyecto. O sea, la idea es que ya no tenga que haber mediación entre políticos y las víctimas, que las víctimas puedan autogestar sus memoriales y también conectar las distintas violencias que viven, que no compitan, sino colaboren. Me encanta. Es como muy interesante lo que mencionas. Ahorita que platiquemos de cárceles, es como no solo el costo que pueda tener, sino verlos como una inversión y cómo podemos hacer una inversión de la no repetición. Hay una pregunta aquí que me parece interesante que dice, ¿no les parece que se tendrían que pensar los museos de manera más crítica y reconocer que siguen exponiendo el arte de artistas de un círculo muy reducido que reproducen los mismos discursos? Totalmente soso. O sea, eso es como lo que yo tengo en la cabeza todo el tiempo. O sea, no solo son un lugar de artistas que tienen un lenguaje específico muy excluyente. Yo, cuando dicen de colonial, pienso que ya estamos colonizando. O sea, de verdad, o sea, como estamos alejándonos de lo que queremos, ¿no? O sea, por eso hace ratito explicaba que un poco nosotros estamos trabajando en programas que tienen un poco la misión de acercarse a las poblaciones, a personas, no sé, que se dedican al sexo servicio y que ellos nos pasen lo que expresan, lo que dicen y eso exponerlo, ¿no? O sea, sin nosotros intervenir, porque tenemos que reconocer que esto existe y que todo el tiempo hay como una intervención de quienes estudian, de quienes hablan un lenguaje en la construcción de este arte. Y también creo que la pandemia nos ha dado al Centro Cultural una oportunidad muy padre, porque también no solo es del arte y de los artistas, sino del centralismo que hay en la Ciudad de México, ¿no? Sí. Respecto a los museos y respecto a lo que es arte, y no solo la Ciudad de México, Nueva York, París, ¿no? O sea, como todo lo que hay, a eso le decía el arte gourmet alrededor de todo esto, ¿no? Y cómo la pandemia nos dio la oportunidad, pero también nos forzó a digitalizarnos, ya que otra vez, o sea, como las plataformas son digitales, nuestros programas podían en verdad, estaban pensados para en verdad llegar a cualquier lugar donde hubiera internet, ¿no? Que ya es una limitante, desde luego, o sea, económica, pero hicimos un proyecto que se llamó, igual lo pueden checar en nuestra página, padrísimo, que se llama Árbol de Correspondencias, y ubicamos 13 personas que mandaran una carta digital a todo el mundo y a nadie en particular, expresando lo que estaban viviendo en la pandemia por medio de cualquier arte, ¿no? O sea, podía ser por medio de la pintura, podía ser por medio de la escritura, podría ser por medio de un video, un GIF, cualquier cosa. Entonces,
la idea es que cada semana subíamos una carta y a través de nuestras redes y la gente las contestaba. Y tenemos un montón de respuestas que se armó un diálogo increíble, ¿no? De hablar de soledad, de hablar de esperanza, de hablar de nuestros miedos, de hablar del encierro, o sea, en el que se hicieron en serio unas reflexiones muy, pues muy profundas. Perdón. Ese experimento estuvo bien padre porque justo no llegaba todo el mundo sin distinguir mucho la cuestión económica, ni el Estado de la República, ni el grado académico, y todas estas cartas fueron expuestas en nuestra página, ¿no? Entonces, es un proyecto que les comparto para que puedan ustedes visitarnos en nuestra página, ahí están como todas las cartas, y hay cosas que tienen un valor artístico enorme. ¿Nos repites el nombre, Pau? Algo me late. ¿Nos repites el nombre, Pau? Árbol de correspondencias, ¿me escuchas? Árbol de correspondencias. Sí. Árbol de correspondencias. Hoy quiero responder lo que decías, pero nos preguntan rapidísimo. Los 5 elementos de la justicia transicional es investigación para que haya verdad, verdad para que haya procedimientos judiciales y justicia, justicia para que haya no repetición, reparación para las víctimas, que es reparación integral, puede ser individual y o colectiva, y finalmente memoria para no olvidar y para poder planificar para el futuro. Y la memoria puede trabajarse como memoriales, como exposiciones, como libros, como fotos. La memoria puede ser lo que queramos, puede ser comida. Hay un proyecto bellísimo de las rastreadoras de... se me olvidó el nombre. No sé si ubicaste este proyecto, Pau. Hicieron un recetario. Son madres que buscan a sus hijos y junto con una artista que se llama Sara Gómez, hicieron un proyecto bellísimo. Y es un recetario de las mamás, pues las recetas que le prepararon a sus hijos e hijas desaparecidas. Y sí, es un recetario, es un libro, está precioso. Y eso es memoria. Es memoria. A mí me gustaría nada más como platicar de manera muy breve a las personas que no sepan qué es justicia transicional, o sea, explicarles cuál es la diferencia entre la justicia común y la justicia transicional. Pues de manera rápida. La justicia transicional es una excepción a la justicia común. Y la justicia transicional lo que tiene de particularidad es que permite que haya en esas excepciones a los procedimientos, porque un país reconoce que está sobrepasado. Y habemos muchas personas activistas en derechos humanos que estamos exigiendo al gobierno de México que empiece un programa de justicia transicional como se hizo en varios países. Bueno, Sudáfrica es el más claro de todos, en América, en varios países, ¿no? En Guatemala hubo elementos de justicia transicional, Colombia, sobre todo, es uno de los países que ha asumido la justicia transicional, Yugoslavia. O sea, muchos países que han estado en conflicto interno fuerte y donde tu justicia normal no alcanza porque no tienes los ministerios públicos suficientes, los policías suficientes para meter a toda esta gente que queremos meter a la cárcel, ¿no? Cuando hablábamos de las víctimas, llevamos ¿cuántos años con Ayotzinapa intentando que haya alguna respuesta con un caso súper mediático? Imagínense la cantidad de víctimas que hay allá afuera, ¿no? Tenemos en México el 97% de los delitos que nunca tienen una consecuencia penal. Entonces estamos exigiendo justicia. Y entonces el Estado intenta hacer justicia con más Guardia Nacional, con más fiscales, con más jueces. Y entonces, pues, ¿a cuánto vamos a subir? ¿Cuánto les gusta? En vez de tener 97% de impunidad, vamos a llegar al 90%. Y el 90% de las víctimas se van a quedar sin ver a sus perpetradores en la cárcel, porque nos han enseñado que la única forma de justicia es la cárcel y estamos aferrados a esa justicia y no lo vamos a lograr. Entonces, en la justicia transicional han dicho, oye, no, vamos a entender qué pasó en este periodo, ¿no? O sea, en un periodo de tiempo específico, por eso decimos verdad. ¿Quiénes estaban al mando? ¿Quiénes son los peces gordos? ¿Por qué llegamos como país a donde llegamos a estos niveles de impunidad, a estos niveles de violencia que se sigue perpetuando? Vamos a detenerla de raíz y vamos a entender primero históricamente qué estaba sucediendo a niveles profundos. ¿Quién daba las órdenes? ¿Quién permitía? ¿Quiénes fueron los traidores? ¿Cuánto dinero se fue? ¿Hacia dónde? ¿No? Y entonces no vamos a ir por todos. La verdad es que no vamos a ir por todos porque no tenemos la capacidad de ir por todos, pero sí vamos a entender qué es lo que pasó y vamos a ir por esos más fuertes. Por eso hablamos de verdad, ¿no? Verdad para entender y entender para hacer justicia. Y en estas personas que agarremos y que juzguemos y que nos digan la verdad de lo que sucedió, vamos a hacer justicia.
y vamos a meterlas a la cárcel y vamos a hacer que se repare el daño, porque el fin de la justicia, uno de los fines importantes de la justicia es que el daño sea reparado. Y queremos que se repare el daño para prevenir que estas cosas no vuelvan a suceder, ¿no? Entonces, pues esas son las ideas de la justicia transicional, ¿no? Hacer que las víctimas, por ejemplo, toda la comisión de víctimas que se ha hecho, o la propuesta de amnistía que hizo el presidente, pues nos lo quisieron vender como justicia transicional, pero no es así. La propuesta del presidente que hizo sobre justicia, sobre amnistía, tenía un enfoque que reconocía quiénes están en la cárcel y por qué, y que muchas veces sus temas de pobreza y estructurales llevan a mucha gente a la cárcel, pero no era un tema de justicia transicional porque no eran a cambio de verdad. O sea, salió muchas personas, digo, van a salir, si es que un día salen porque ya se aprobó la ley y no salió nadie, personas de la cárcel, pero no hay un trámite. Estas excepciones de las que habla la justicia transicional es, si vas a hacer amnistías, está bien porque vas a negociar verdad, ¿no? Y aquí no estamos haciendo ningún tipo de proceso así. O si vas a hacer procesos de reconciliación, tenemos que hacer cosas para la no repetición. Más allá de murales, ¿qué vamos a hacer como sociedad para que no se vuelvan a repetir? Pues tendríamos que estar legalizando las drogas, ¿no? Por ejemplo, o sea, de temas profundos. Entonces, un poco esa es la justicia transicional. Son procesos como muy excepcionales que duran solo un periodo de tiempo para poder regresar a tu justicia común. Y un poco nada más les digo como el tren, que a mí me encanta decirlo siempre de la justicia transicional, me vuelvo loca con este tema, ya se habrán dado cuenta, pero es verdad para entender, entender para hacer justicia, justicia para reparar el daño para prevenir, prevenir para que no se vuelva a repetir, que no se vuelva a repetir para reconciliarnos y reconciliarnos para que haya paz. Un poco ese es el tren de la justicia transicional. Me encanta. Y nos preguntaban aquí, por ejemplo, si el perdón es parte de la justicia tradicional, pero si escucharon a Paola, habló de reconciliación y habló de amnistía. El chiste no es que la gente sea perdonada sin dar algo a cambio, sino que justo si eres una persona que vendía drogas, pues es entender cuál fue el contexto social y económico que te llevó ahí, ¿no? Y que nos cuentes cuál era la red, ¿no? O si tienes información sobre cómo estaba involucrado el gobierno, pues necesitas decirnos. Y generalmente en estos, por eso habla también de justicia ordinaria y justicia transicional. Chance bajo justicia ordinaria tendrías una pena de 10 años, digamos, por un delito, pero en justicia transicional se crea este espacio en el que a cambio de ayudarnos a entender de verdad para entender para tener justicia, tengas una pena reducida, ¿no? Entonces, creo que antes que perdón es hablar de amnistía y es hablar de reconciliación, porque al final lo que queremos es eso, es dejar de hacernos tanto daño mutuamente. Es paz, ¿no? O sea, un poco, dice transicional porque transiciona del conflicto a la paz. Exacto. Pero si no aceptamos que tenemos, o sea, que tenemos un conflicto y que el Estado está rebasado, pues no podemos ni empezar. Y eso es lo que ningún presidente se ha atrevido a hacer, o sea, aceptarse rebasado. Y evidentemente estamos rebasados por la violencia. Y ahora tenemos un exsecretario de Seguridad Pública que nos sale a decir, no, ya no es, ya no. Hoy declaró que ya no había espacios controlados por el crimen. Y entonces eso es muy fuerte, porque no estamos entendiendo ni resolviendo de fondo los problemas. Y mencionabas también, pues yo creo que también estás tocando el tema justo de esto de la punidad, ¿no? De lo punitivo, o sea, de las cárceles y de cómo esos son espacios que también hemos olvidado, ¿no? Que hemos relegado allá a personas que sí quizás son culpables de algún delito, pero realmente quizás no son culpables de... O bueno, cuéntanos un poco de las cárceles como espacios para la reparación y para la reconciliación. Las cárceles son lugares muy complejos, pero justo si pensamos en memoriales yo creo que no sé por qué no hemos pensado en la cárcel como un memorial, si ahí está la memoria viva, ¿no? Como que tenemos esta idea, ya lo platiqué como muy rápidamente, de que la única forma posible de justicia es la cárcel. No estoy diciendo que en algunos casos no lo sea, porque las personas quieren ver al perpetrador que pague las consecuencias de lo que ha hecho con su libertad. Pero la realidad en México es que la mayoría de las cárceles están llenas, pero cuando digo llenas es por arriba de un 90% de personas que no tienen la secundaria terminada, que cometieron delitos de robo con violencia, de robos en casa habitación, que ahora son delitos graves, ¿no? De robos en la combi, ¿no? Porque es transporte público, de robos al Sam's Club, o sea, o a cualquier tienda de autoservicio, también es grave, ¿no? Entonces, pues la gente está ahí y es gente que no necesariamente viene de contextos
muy pobres, pero sí de contextos marginales y de contextos de una desigualdad profunda en México, ¿no? Porque además con ellos la justicia se ensaña y les dicta penas súper grandes y pues hace que no podamos como en realidad priorizar cuáles son los problemas de violencia en México que necesitan ser castigados. No nos hemos preguntado cómo llegó ahí la gente y además nos salen carísimas, ¿no? A mí me gustaría pensar en la cárcel como un memorial, o sea, con las personas que cometieron delitos más graves, que transgredieron a la sociedad, que laceraron a las personas de una manera fuerte, que estén ahí, pero estén en espacios que recuperemos la memoria, que entendamos por qué lo hicieron. O sea, yo estoy segura que nadie llega a la violencia de la nada. Generalmente vienen de otros contextos de violencia, y de una espiral de violencia que no se para, porque además muchos de ellos van a salir de cárcel y no hay tipos de prevención terciaria que haga que estas personas no vuelvan a delinquir. Entonces, pues imagínate una cárcel verde, ¿no? Una cárcel donde ellos mismos autogeneren su alimento, ¿no? Un poco lo que había en Islas Marías que el presidente cerró. Una cárcel donde ellos puedan tener un espacio cultural, ¿no? Para expresarse, para generar, para explicarnos un poco el porqué de la violencia desde su perspectiva. También muchas personas en cárcel son grandes artistas, o sea, pero no les dan espacios para expresar lo que hicieron. La violencia expresa mucho y si no la entendemos no la podemos resolver. Entonces a mí me parecería que podríamos empezar a imaginarnos cómo podríamos transformar las cárceles en espacios de memoria para la no repetición real, no solo como castigo. Yo me trepo, ¿Te suena? me encanta, pues, o sea, digo, por dos cosas también como para responder. O sea, una es que yo he llegado como, didácticamente yo distingo entre monumentos y memoriales, un poco como alguien decía, como los artistas, los mismos artistas de siempre y cómo abres los museos para que otros artistas estén, ¿no? Los monumentos como espacios como objetos que ocupan espacio para solo recordar el pasado, que podría ser como una cárcel que solamente la llenas de prisioneros para que se castigue el pasado, o el memorial como la creación de un espacio para transformar el presente y mejorar el futuro. Y pensar en una cárcel como un espacio donde creas estas oportunidades desde adentro, ¿no? Para poder transformar. Y digo, de ahí yo feliz de poder explorar ese camino. Nunca había pensado en cómo considerar una cárcel como un memorial, la verdad. Está poderoso. Está poderoso y estaría bien padre pues oír ahí, a ver aquí a las personas que nos están siguiendo, qué les parece eso, porque me encanta cómo lo dijiste, ¿no? Son un espacio de castigo del pasado. Y luego, o sea, está bien, los castigamos, pero ¿qué sigue? O sea, no se acaba ahí, ¿no? No. No solo en sus vidas, sino en la de las víctimas. O sea, no solo con que estén en la cárcel excluidos, más excluidos de lo que ya estaban, porque generalmente es la exclusión la que lleva a la violencia y los volvemos a excluir. ¿Cómo reparamos? Si no preguntamos, si no generamos procesos de justicia restaurativa en los que haya conversación, y a lo mejor la conversación puede iniciar por una obra de arte, ¿no? Por una expresión en la que la otra persona la vea. A fuerza queremos que sea diálogo, ¿no? Sentar a la víctima con el victimario y a ver, háblense y pídanse perdón y explíquense. Pues eso puede ser muy invasivo y muy difícil, tanto para la víctima como para la persona que cometió el delito de enfrentar, pero a lo mejor sí puede escribirlo, o sí puede pintarlo, o sí puede decirlo de alguna manera, ¿no? Cantarlo, actuarlo, hacer algo. Y no les estamos dando en ese chance de la justicia restaurativa el espacio al arte que puede hacer todo para encontrarnos. Bien, tenemos un par de preguntas. Una está compleja. A ver. La de Rodrigo. A ver, en este tiempo y dado que la justicia transicional no llega a ser suficiente para llevar a la justicia, ¿qué tan viable sería resignificar otro concepto de justicia adecuado para el contexto mexicano? Yo empezaría contestando que no hay fórmulas para la justicia transicional. De hecho, gran parte de implementar un mecanismo de justicia transicional es aprender cómo crear la propia justicia transicional para una región, porque México es muchos Méxicos, entonces también es cómo sería la justicia transicional en el norte. En el norte, sí, en el nororiente y en el norponiente. Y en un tiempo. Sí, sí. El 2002, o sea, no sé, Chihuahua, o sea, Juárez, en la época de las muertes de Juárez del 2002 a 2007. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo lo resuelvo? ¿Cómo lo salto? La costa grande de los 60s y los 70s. O sea, es otra cosa, ¿no? Que a esa misma costa el día de hoy. Digo, tiene similitudes, pero sí, es muy importante entender que si nos queremos echar este proceso, va a durar años y va a ser, pues,
o sea, hay que tenerle paciencia y deberíamos decir pugnar por algo. Las soluciones rápidas de más cárcel, más delitos graves, eso no nos No, lleva. prisión prejuiciosa, Y es lo no sé. mismo, Paula, que, o sea, como lo que yo veo como arquitecto, ¿no? Vamos a construir un monumento, un memorial, en 3 meses lo inauguramos, cortamos el listón y tan, ya lidiamos con el pasado. No, tiene que ser un proceso largo, o sea, indefinido, casi, casi. Sí, por eso les llamábamos paréntesis, ¿no? Es como, tenemos un proceso, o sea, yo no creo que podamos instaurar la justicia ordinaria si no pasamos necesariamente por un proceso de justicia transicional, el que definamos como sociedad y como gobierno, y las excepciones que decidamos hacer, pero si no aceptamos que estamos en un conflicto interno que lleva más de 12 años, 18 años en este país y que no hemos ido a las causas, y las causas no solo es la pobreza, también es el mercado ilícito de drogas, quién lo movía, quién se beneficia con él, de drogas, de armas, de cuerpos, o sea, y quién se benefició con él, y decimos, basta esto, ¿cómo lo resolvemos de raíz? ¿Qué otra fórmula hacemos? O sea, la legalización es la solución. Pues no lo sé, yo creo que sí, pero por lo menos es otro camino. O sea, no es aferrarse a la militarización que lleva 18 años fracasando. Exacto. Y que también, o sea, si ampliamos el lente y vemos a nuestro contexto latinoamericano, al menos en los últimos ya casi 100 años, o sea, darle más poder a los militares jamás ha generado a la larga estabilidad que se supone que debe de generar. Y Ya si nos nos ponemos, allá nos tenemos que ir, pero nada más quiero irme con así, si nos torcemos más, es como, ¿por qué no quieren legalizar? O sea, nos van a comer el mercado cuando a alguien le conviene no legalizar, a muchos, ¿no? Empezando por los narcos les conviene no legalizar, pero a quienes en el gobierno les conviene la no legalización. claro. O sea, también hay un discurso atrás que es mucho más que moral, es económico y bueno, ya nos metimos en temas políticos. No, pero está muy bien. Digo, todo esto es político, y Sí, qué bueno que lo sea. este es el arte político, la cultura política, ¿no? Eso es lo que nos reúne. Y nos están, pues ya como para ir cerrando unos 4 minutos o menos, nos preguntan cómo implementar, o cómo lo escribiste, cómo generar las condiciones para la justicia transicional. Pues tenemos que exigir, movilizarnos, va a tomar tiempo, no va a ser de un día para el otro. Entendiendo de países como Colombia y Perú, les tomó años. Hay unos que fueron más rápidos como Ruanda o Yugoslavia, o sea, nos va a tomar posiblemente más de una década como poder. Pues como lo hicimos con Ayotzinapa, ¿no? Y como lo hicimos con el News Divine, o sea, es decir, salir, exigir como ciudadanos, o sea, decirlo en todos los lugares donde podamos hasta que esto se vuelva un problema social para el gobierno y lo tenga que ver y tenga que dar una respuesta. En Tlate, con esto cierro, fue uno de los foros de paz en el que fue el presidente y ahí se comprometió a hacer justicia transicional en México y no la hizo. El 17 de septiembre de 2018. Igual de los tlatelolcas esto nos genera mucho conflicto porque fue en nuestro lugar donde lo dijo, donde tenía todo el sentido decirlo, ¿no? En este lugar, este corazón de los movimientos sociales, y pues no lo hizo. Y no lo hizo pues porque tiene que partir de reconocer que el Estado está rebasado, porque si no la justicia transicional no tiene sentido. Sí, y pues también cómo buscar, yo creo que también buscar, yo una vez me dijeron que el arte es una forma también de crear los mundos que todavía no podemos crear de otras formas, o crear el mundo que queremos ver. Entonces yo creo que con eso también podemos ir cerrando, ¿no? O sea, el arte, la arquitectura, la fotografía, la danza, todas estas son formas en las que podemos mostrar al mundo, a nuestras ciudades, nuestras comunidades, qué es lo que queremos ver, ¿no? Cómo queremos transformar en México para poder, pues, sanar, ¿no? Reconciliarnos. Sí, totalmente. A mí me gustaría cerrar como un poco con la reflexión de los memoriales no solo como espacios de no repetición, ni como espacios estáticos, sino más bien dinámicos, para otras muchas cosas, para verdad, ¿no? O sea, ¿qué podemos expresar desde el arte que nos diga la verdad, que nos ayude a reconciliarnos, a dialogar, a reparar, ¿no? En todo, no solo es un memorial que ahí quedó para acordarnos, sino antes de eso puede haber muchas cosas dinámicas que nos ayuden a reconciliarnos y que los museos, los memoriales y este tipo de conversaciones y de debates creo que van sumando, espero. Van buenísimo. Pues, y entender que también mi último comentario es, cada vez somos más personas que nos vamos encontrando en este camino, ¿no? Entonces,
Venga, que hayan cada vez más creadores, abogados, periodistas, artistas. Arquitectos. Sí, 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 buscando cómo crear este mundo que un día, Sí, como pues, pues, quitar la paz sí, y lo y vamos a que lograr. tengamos, Lo vamos a lograr. No sé ojalá, cuánto tiempo nos tome, pero lo vamos a lograr. ojalá. Pues qué chido, Pues Pau. un abrazo y pues, muchísimas gracias. No sé si haya una última o ya nos vamos. Es que hay muchas preguntas, pero a ver, esta última de Soso Aranza. ¿Cómo podemos acercarnos como sociedad civil a las comunidades penitenciarias? Yo pienso en una organización que se llama Reinserta, no sé si tú conozcas otras. Sí, yo tengo una que se llama Ocupa, búsquennos en las redes, Organización Comunitaria para la Paz. Ahí estamos justo como generando proyectos colectivos. Está Reinserta, y de hecho ahí está hicimos una propuesta de reforma constitucional para el derecho a la reinserción social, y ahí viene hasta abajo todo el directorio de organizaciones civiles que estamos trabajando temas de cárcel y de prevención terciaria, o sea, de después de la cárcel. Ahí nos pueden contactar, ahí tienes el directorio de todas las que estamos trabajando esto. Así es. Ocupa.mx. Y mientras tanto, seguir recordando y seguir creando memoria. Sí, y pues también en nuestras redes, supongo que en las redes de Sergio y en las mías personales y en las de Tlate, Claro. pues también síganos. Yo estoy como @Paola Saer en Twitter. Tú, Yo estoy como @SS Beltrán en todos lados. Twitter, y ahí pues Instagram. también Sí. hablamos mucho de esto, así que pues ahí también podemos seguir el diálogo. Sí. Bueno, Pau, pues qué gusto estar Gracias contigo. a todos que se conectaron y muchas gracias al Instituto Get bueno, yo no lo puedo decir tan bonito como tú, pero, pero Ya sé, muchas gracias por ya la sé, relación con eso. Seucate. Bueno, un Cuídate abrazo. mucho. Bye. Cuídate, bye.